Para el estudio físico requerimos un espacio que esté limpio y tranquilo, que haya privacidad, explicar lo que se va a hacer y por qué al usuario, asegurarse que el usuario permanezca seguro tanto al transferirse como al permanecer sentado en la cama o en la camilla. Recordemos que hay usuarios que tienen factores de riesgo por presentar úlceras por presión, y estos son los usuarios que no pueden sentir, que tienen una mala alimentación y no beben suficiente agua, no pueden moverse, tienen una mala postura, hay humedad, sudor, incontinencia, tienen bajo peso o sobrepeso, han presentado úlceras por presión previa o en curso, y sobre todo en usuarios que tienen una edad avanzada. Esto lo vamos a registrar en el rubro de presencia o riesgo de úlceras por presión. Recordemos que hay usuarios que se impulsan de diferente manera y es importante conocerlas porque de ellos dependerán las medidas que vamos a tomar. Hay usuarios que se impulsan con ambos brazos o solo con el brazo izquierdo o brazo derecho, con ambas piernas o solo pierna izquierda o pierna derecha, o es empujado por un asistente. Es importante el recabar la información en este apartado. Para la toma de medidas, vamos a necesitar nuestro cuadro de medidas y es importante que los pies deben de estar bien apoyados en el piso, en los tacos o en unos banquillos, y de ser posible que algún asistente o el cuidador nos ayude tanto a mantener la seguridad del usuario como nos ayude a mantener una postura erguida durante la toma de medidas. Para la toma de medidas vamos a tomar lo que es el ancho de caderas. Vamos a necesitar dos tablas o tablillas que nos ayuden a delimitar el ancho de la cadera o la parte más ancha de los muslos. Y vamos a tomar la medida que hay entre estos dos elementos. Va a ser importante que nos inclinemos para leer la medida de la cinta métrica y lo vamos a plasmar en nuestra tabla en el apartado A, que es el ancho de caderas. Recordemos que el ancho de caderas va a ser igual al ancho del asiento y esa medida va a ser para la silla de ruedas. Nuestras medidas las vamos a tomar en milímetros. Debemos recordar que el ajuste correcto debe de calzar estrechamente, debe de haber el espacio suficiente entre la cadera de nuestro usuario y las salpicaderas. Para tomar la profundidad del asiento, vamos a colocar nuestra tablita en la parte de atrás del usuario de la cadera y vamos a tomar la medida que hay por delante de esta tabla a por detrás de las rodillas, así como se muestra en la imagen, y lo vamos a plasmar en el rubro B, en la profundidad del asiento. Recordemos que debemos de tomar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Para convertirlo a las medidas de la silla de ruedas, debemos de restar de 30 a 60 milímetros en la profundidad del asiento. Y recordemos que la longitud, si es diferente, debemos de usar la que es menor. Para que haya un ajuste correcto, debemos de comprobar que el usuario esté sentado correctamente, quiere decir que nuestra cadera debe de estar apoyada al fondo y la espalda tiene que estar recargada sobre el respaldo de nuestra silla de ruedas. Y debe de caber 2 dedos de espacio entre el asiento y la parte de atrás de la rodilla. Esta es nuestra medida segura. Para tomar la longitud de pantorrilla, debemos de tomar de la superficie donde está apoyado mi pie, ya sea el banquillo, el taco o el piso, hacia atrás de la rodilla, así como se muestra en la imagen. Y lo vamos a plasmar en el rubro C de la longitud de pantorrilla. Recordemos que debemos de tomar tanto el lado derecho como el lado izquierdo. O debemos de tomar la parte superior del cojín a la altura del apoyapiés o la parte superior del cojín al piso, dependiendo cómo sea la forma de impulso de nuestro usuario. Para que haya un ajuste correcto, debemos de ver que el muslo queda apoyado completamente en el cojín y no hay espacios, o el pie queda apoyado completamente en el descansapiés o en el piso. Siempre es importante realizar los ajustes necesarios. Para tomar la altura del respaldo, ya sea a la altura de la caja torácica o del omóplato, vamos a tomarlo desde la superficie donde está sentado nuestro usuario hasta ya sea la caja torácica o el omóplato. Va a ser importante que la altura de nuestro respaldo nos lo va a dar de acuerdo a las necesidades del usuario, el apoyo que necesita y sobre todo la movilidad que necesita para poder impulsarse.
Si escogemos un respaldo por abajo de la caja torácica, quiere decir que nuestro usuario está en forma, es activo y puede sentarse erguido con un buen equilibrio y sin apoyo. Si requerimos un respaldo a nivel de los omóplatos, las características de mi usuario son que suele cansarse rápidamente y tiene dificultad para mantenerse erguido. Recordemos que nuestra misma tabla nos da las conversiones que debemos de tomar en cuenta. Tenemos lo que es el ancho de caderas, que va a ser igual a lo que va a ser nuestra silla de ruedas, que está en color azul. Para la profundidad del asiento, debemos de restar de 30 a 60 milímetros. Esto va a depender del criterio de cada persona. En este caso, usamos una cifra de 30 milímetros, quedando en 370 milímetros. Para la longitud de pantorrilla, vamos a restarle los 50 milímetros que hay de la longitud normal porque tenemos un cojín. Entonces, si la longitud de pantorrilla fue de 380 metros, menos los 5 milímetros, nos queda 330 milímetros. Y para la parte inferior de la caja torácica, ya sea que esta medida vamos a tomarla dependiendo qué es lo que queramos. Por ejemplo, si nuestro usuario de la parte inferior de la caja torácica son 310 milímetros más el cojín, mi respaldo va a quedar de 360 milímetros. Bueno, mi silla de ruedas, el respaldo de mi silla de ruedas va a quedar de 360 milímetros. Y si requiero un respaldo en la parte inferior de los omóplatos, puedo aumentar esos 50 milímetros y me va a quedar de 470.